Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén pasando un momento agradable con su familia y cuidándose por este tema de la pandemia, ¿no? Acá vamos a empezar a trabajar un concepto importante en matemáticas que se llama ecuaciones cuadráticas. ¿Qué son? ¿Cómo se resuelven? ¿Y para qué sirven? Vamos a tratar de ver eso a lo largo de este y otros videos más, ¿no? Vamos a empezar a interpretar el concepto de ecuación cuadrática. Y acá lo tenemos. ¿Qué es una ecuación cuadrática? La vamos a definir como aquella ecuación en el cual al menos uno de las incógnitas está elevada al cuadrado, siendo esta la de mayor potencia, ¿no? Y acá una ecuación cuadrática va a tener esta forma, ¿sí? Va a tener la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Con a distinto de 0, es decir, no puede ser igual a 0 el coeficiente a. Y b y c pueden ser cualquier número real. Y cuando hablo de cualquier número real, pueden ser números enteros, números fraccionarios, números irracionales. Cualquier número real puede ser. Un ejemplo de esto, podemos decir que la ecuación 2x al cuadrado más 5x menos 2 es una ecuación cuadrática porque cumple las condiciones, ¿sí? Tenemos que a es distinto de 0, tiene el término b, el término c. En algunos casos puede faltar el término b y el término c, o puede faltar el término c y el b tenerlo, pero lo que no puede ser 0 es a. Por ejemplo, una ecuación de este tipo, donde podríamos tener x cuadrado menos 3x igual a 0. Eso también es una ecuación cuadrática porque cumple la condición de que a no sea 0. En este caso lo que tenemos que es 0 es el b, es el c. Y también podría pasar que la ecuación 1 medio x cuadrado menos 5 igual a 0 también es una ecuación cuadrática, nada más que en este caso falta el término b. Tengo el término c y el término a, que en este caso a es una fracción, y como dijimos puede ser cualquier número real, ¿sí? Puede ser una fracción, puede ser un número negativo, puede ser un número positivo, pero la condición es que una de las incógnitas esté elevada al cuadrado y el valor de a sea distinto de 0. De esta manera quiero dejar claro que este es el concepto, la definición, perdón, de ecuación cuadrática que vamos a considerar para tener en cuenta, ¿no? Estos son ejemplos que yo les di. Esta es en forma general para cualquier ecuación cuadrática, y también quiero que recuerden algo que después vamos a trabajar, y va a ser esto, lo van a agendar, lo vamos a recordar y lo vamos a agendar, ¿sí? Que es un polinomio, y lo vamos a tener en cuenta para después recuperarlo, ¿no? Un polinomio es una expresión algebraica con más de dos términos. Por ejemplo, tenemos ese polinomio 4x cuadrado menos 3xy más 4z menos 1. Se llama polinomio de una sola variable aquel en que el factor literal, es decir, la letra, está compuesto solo por potencia de una misma variable. Por ejemplo, 2x cuadrado más 2x menos 2. Acá vemos que tiene una sola parte literal. Y esto, que también es importante, se llama grado de un polinomio, ¿sí?, al mayor exponente de la letra. Entonces en este caso es de grado 2, en este caso es de grado 3, en este caso es de grado 4, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso para
luego recordarlo. Entonces, dos cosas para recordar de esta parte: que una ecuación cuadrática es toda ecuación que tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, con a que no puede ser 0 y b y c números reales. En esta parte del video vamos a avanzar en relación a los tipos de ecuaciones que vamos a abordar, ecuaciones cuadráticas, ¿no? Vamos a empezar con la ecuación cuadrática incompleta, que tiene la forma ax cuadrado más c igual a 0. Entonces acá tenemos que a y c son números reales. Acá está ausente el término b. Y vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Y esto quiero que lo recuerden. Una vez que nosotros tengamos ecuaciones, para resolver ecuaciones vamos a saber que las soluciones de una ecuación cuadrática también se las llama raíces de la ecuación, ¿sí? Aunque se nombran de manera similar, no está asociado digamos, a la raíz cuadrada de algo, ¿no? Cuando nosotros hablemos de raíces en una ecuación cuadrática, se llaman a las soluciones de esa ecuación cuadrática. Eso quiero que lo recuerden y lo vayan archivando en sus carpetas, ¿sí? Por favor. Ahora vamos a empezar a ver ejemplos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo que puede ser 2x cuadrado menos 7 igual a 0. Eso es una ecuación cuadrática de este tipo, de esta forma incompleta, donde tenemos el término a y el término c. Y ustedes me dirán, pero si acá dice más. Bueno, pero este c puede ser negativo, en este caso es negativo, o puede ser positivo o negativo, ¿sí? Porque decimos que es cualquier número real. Estos son ejemplos de ecuaciones cuadráticas de la forma incompleta ax cuadrado más c igual a 0. Bien, ahora vamos a avanzar y vamos a empezar a resolver ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Y acá quiero que ustedes tengan mucha atención y vamos a empezar a resolver. Cuando nosotros tenemos la ecuación de esta forma, es bien sencilla de resolverla. Lo que vamos a hacer solamente es pasaje de términos que nosotros ya sabemos. Entonces, vamos a ver, acá tenemos este menos 8, debería, para poder empezar a eliminar y hacer pasaje de términos, acá lo tenemos al igual. Recuerden que el igual es el que separa los dos miembros de la ecuación, y lo estaríamos pasando a este otro lado, al 8 que está negativo, lo estaríamos pasando al otro lado positivo, y de este lado me estaría quedando 2x al cuadrado. Luego este 2 que sabemos que está multiplicando pasaría al otro lado como una división. 8, o como fracción, que es lo mismo, 8 dividido en 2. Y por último, si pasamos este 2 que está como potencia al otro lado, lo vamos a pasar como raíz. Raíz cuadrada de 8 medios, o si yo hago la simplificación acá, me queda 4 sobre 1, o 4 directamente. Y por último, si nosotros sacamos esa raíz cuadrada de 4 es 2. Pero acá vamos a tener en cuenta una cosa. Toda raíz tiene una raíz positiva, toda raíz cuadrada, perdón, tiene una raíz positiva y una raíz negativa. Y ustedes me dirán, profe, está loco usted. No, no estoy loco. ¿Por qué? Porque si yo hago 2 al cuadrado, me da 4 positivo. Pero también si hago menos 2 al cuadrado, también
me da 4. Y sabemos que la potencia y la raíz son operaciones inversas, entonces toda raíz cuadrada tiene un resultado positivo y un resultado negativo. Y ahí habremos resuelto el primer ejemplo de una ecuación cuadrática de la forma incompleta ax cuadrado más c igual a 0. Pero como sabemos que no todo es rosas en la vida, vamos a complejizar esto, ¿no? Ya esto es muy fácil para ustedes, ustedes ya manejan todo esto, entonces vamos a complejizar esto y vamos a pensar qué pasa si el profe me da algo así, y ahí sí sonamos. Bueno, no tanto, porque nosotros ya sabemos hacer operaciones con expresiones algebraicas. Sabemos que acá puedo aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Y luego veremos qué pasa. Entonces vamos a hacer esto. Aplicamos propiedad distributiva. 3 por x al cuadrado lo trabajamos y sabemos que es 3x al cuadrado. Luego 3 por menos 5 sabemos que es menos 15. Bien, y de este lado vamos a dejar el igual como está. Solamente aplicamos la propiedad distributiva en el paréntesis, ¿sí? Eso ya lo hicimos, ya lo saben. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que las x cuadrado quede de un lado y los números de otro. Entonces tenemos 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Recuerden que cuando pasa a un lado, de un lado al otro del igual, pasa haciendo la operación contraria. Entonces yo pasé estas 2x al cuadrado que estaban positivas, acá negativas. Y acá yo tengo un 9 que está de este lado del igual, y voy a pasar este 15 al otro lado del igual, como más 15. Y ya tenemos algo parecido a lo que teníamos al principio. Agrupamos términos y me quedaría x al cuadrado es igual a 24. Y por último esa potencia la eliminaría al otro lado como una raíz y me quedaría, y recordemos, 2 signos y me quedaría más o menos raíz cuadrada de 24. Como raíz cuadrada de 24 no es un número racional, es decir, nunca me va a dar un número entero, lo voy a dejar como más menos raíz cuadrada de 24. Entonces podríamos decir que esta raíz va a tener, esta ecuación va a tener dos raíces o dos soluciones, ¿sí? Vamos a tener la primera raíz, que va a ser, que la vamos a llamar x1, que va a ser raíz cuadrada de 24, y la otra raíz que va a ser x2 o raíz 2, que va a ser igual a menos raíz cuadrada de 24. De esta manera ya encontramos las raíces o las soluciones de esta ecuación cuadrática.